¿Alguna vez sentiste que das todo por alguien y aún así no eres suficiente? Que te esfuerzas por agradar, por encajar, por ser notado, y lo único que recibes a cambio es silencio, indiferencia o desprecio. Entonces este video no es casualidad, porque lo que te voy a decir no es bonito, pero puede salvarte. Tú no necesitas seguir suplicando por atención para sentir que existes. Lo que te está destruyendo no es la falta de amor de los demás, es el abandono que tú mismo has practicado contigo. Esta es una llamada urgente a tu alma. Deja de vivir arrodillado por migajas emocionales. No fuiste creado para rogar, fuiste creado para brillar. Y la única forma de recuperar tu valor es dejar de pedir y comenzar a ser. La humillación es el grito de la sombra olvidada. Carl Jung escribió una vez: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Y es exactamente eso lo que ocurre cuando una persona se arrastra emocionalmente por atención. No estamos hablando de alguien que ama demasiado, ni de alguien que es naturalmente más sensible. Estamos hablando de una herida profunda, no sanada, que se manifiesta como necesidad constante de aprobación, de validación, de ser visto a toda costa. Y el precio que se paga por esa atención es muy alto: la propia dignidad. Jung llamaba a esta parte reprimida del ser humano la sombra. Es todo aquello que negamos, rechazamos o escondemos porque alguna vez aprendimos que no era aceptable, y lo que no se integra se proyecta. Cuando alguien se humilla por atención, en realidad está actuando desde una parte de su alma que ha sido marginada por años. Es un niño interior que no fue escuchado, que se sintió invisible y que ahora busca ser reconocido, pero lo hace con mecanismos autodestructivos. ¿Te ha pasado que envías mensajes que sabes que no deberías enviar? ¿Que te quedas en relaciones donde claramente no eres valorado solo por miedo al abandono? ¿Que exageras historias, emociones o gestos solo para recibir un poco de mirada o afecto? Eso no es amor. Eso es dolor disfrazado. Es una sombra gritando: mírame por favor, hazme sentir que valgo. Pero aquí viene lo más profundo. Mientras sigas buscando que alguien más te dé ese valor, seguirás atrapado. Porque nadie puede darte lo que tú mismo no te has dado. Jung decía que la verdadera transformación comienza cuando dejamos de buscar afuera lo que solo puede ser resuelto adentro. El problema no es la falta de atención externa. El problema es que tú no te ves, no te escuchas, no te abrazas. Cada vez que te humillas por atención, refuerzas la creencia inconsciente de que no eres suficiente por ti mismo, de que necesitas probar algo. Y mientras eso no se confronte, vas a repetir el patrón. Cambiarás de pareja, de amigos, de entorno, pero seguirás mendigando, porque no es el entorno lo que necesita cambiar, eres tú el que necesita despertar. La sombra no quiere destruirte, quiere ser amada, quiere ser integrada. Jung insistía en que solo al enfrentar lo que nos duele de nosotros mismos podemos llegar a la plenitud, y esa plenitud no tiene nada que ver con ser perfecto, tiene que ver con ser completo, con dejar de fragmentarte para gustar, con dejar de anular partes de ti para encajar. Y aquí es donde viene una verdad brutal. A veces humillarte por atención se convierte en una adicción, porque hay algo en el sufrimiento que te es familiar, porque creciste así, porque ser ignorado te duele, pero al menos sabes cómo sobrevivirlo. Y eso te mantiene atado, te mantiene pequeño. Pero no naciste para mendigar afecto, naciste para expresar tu alma completa. Y eso solo lo puedes hacer cuando te sientas contigo. Miras tus vacíos a los ojos y te dices: no voy a seguir suplicando lo que merezco de forma natural. No voy a seguir bajando la cabeza para que alguien me vea. El primer paso es dejar de culpar al otro por lo que tú estás perpetuando. No es la culpa del que no responde, no llama o no se interesa. La responsabilidad ahora es tuya. ¿Hasta cuándo vas a permitirte este ciclo de autoabandono? Deja de hacer ruido para que te escuchen. Empieza a escucharte tú.
Deja de exagerar para ser notado. Empieza a notarte tú. Deja de dar todo para recibir migajas. Empieza a darte tú lo que estás esperando de los demás. Cuando integras tu sombra, dejas de actuar desde la herida. Y ahí es cuando ocurre el milagro. Ya no necesitas atención para existir. Ya no dependes del otro para sentirte válido. Eres tú contigo. Y eso, aunque nadie lo vea, es libertad pura. El ego rogando ser válido, el autoengaño, que te está desgastando. Carl Jung enseñó que el ego es una estructura necesaria, pero peligrosa cuando no está en armonía con el self, la totalidad de quien realmente eres. El problema no es tener ego, es vivir desde él como si fuera tu verdadera identidad. Cuando vives desde un ego herido, todo tu mundo gira alrededor de una pregunta silenciosa. ¿Soy suficiente para que me amen? Y es esta pregunta, que nadie te enseñó a responder por ti mismo, la que te lleva a arrastrarte emocionalmente por atención. Pedir atención no siempre parece desesperado en la superficie. A veces es una foto extra, una indirecta en redes sociales, una risa exagerada para que alguien te note, o un «estás enojado» repetido 20 veces. Pero detrás de todo eso, hay una necesidad brutal de ser validado, de sentirte visto, aceptado, deseado, no por lo que eres, sino por la imagen que fabricaste para agradar. Y aquí está el gran problema. El ego vive de esa imagen. Vive del aplauso, del me gusta, de las miradas, pero no importa cuánto reciba, nunca se sacia. Porque la validación que viene de afuera es como agua salada para quien tiene sed. Al principio parece aliviar, pero mientras más tomas, más te destruyes. Jung lo explicó con claridad. El ego desconectado del self es como un actor que se cree el papel que representa, se pierde en la performance y olvida que hay una esencia mucho más profunda esperando ser reconocida. ¿Y sabes cuál es la tragedia? Que mientras más alimentas ese ego hambriento, más te alejas de tu autenticidad. Mira bien, tú no naciste para agradar a todo el mundo. No viniste a esta vida para ser aprobado por cada persona que conoces. Pero el ego te hace creer que sí. Te dice que si no responden tu mensaje es porque no vales, que si no te invitan es porque no eres querido, que si no te aplauden es porque no tienes valor, y entonces te vuelves esclavo. Esclavo de los gestos, los tonos, los emojis, los silencios, esclavo del celular, esperando una notificación que le devuelva sentido a tu día, esclavo de una sonrisa falsa para no incomodar, de una presencia forzada en un lugar donde no quieres estar, solo para no ser olvidado. Pero hay una verdad más poderosa que todo eso. Tu valor no depende del otro. No se define por el interés que despiertas, ni por la atención que recibes. Tu valor es anterior a cualquier reacción externa, pero para llegar ahí tienes que romper el hechizo del ego. ¿Cómo lo haces? Primero observando. Detente y nota cuando actúas solo para ser visto. Pregúntate, ¿estoy haciendo esto desde el amor propio o desde el vacío? Después confronta. ¿Qué estoy intentando demostrar? ¿Qué parte de mí no estoy queriendo aceptar? Y finalmente elige, ¿voy a seguir alimentando este ciclo o voy a comenzar a construir algo real, desde mí para mí? Jung afirmaba que el ego no debe ser destruido, sino puesto al servicio del alma. Y eso solo ocurre cuando dejas de vivir para aparentar y empiezas a vivir para existir. Cuando te permites ser honesto, incluso si eso significa perder la aprobación de otros. Porque al final la única persona que estará contigo todos los días de tu vida eres tú. Y si tú mismo no te aceptas, ningún te amo va a ser suficiente. Si tú mismo no te respetas, ningún halago va a llenarte. Y si tú mismo no te validas, vas a seguir arrodillándote emocionalmente frente a quienes ni siquiera te conocen de verdad. Libérate. No sigas viviendo en función de una respuesta externa. El ego te promete aceptación, pero te cobra con ansiedad. Te promete amor, pero te entrega dependencia. Y te promete felicidad, pero solo si logras mantener la máscara intacta. ¿Vale la pena?
¿Cuántos días más vas a sacrificar por ser aceptado por personas que no conocen ni el 5% de tu alma? Tal vez hoy sea el momento de hacer lo impensable, dejar de rogar y empezar a ser. La máscara que te hace invisible. El precio de ser aceptado. Carl Jung definía a la persona como la máscara social que usamos para presentarnos ante el mundo. No es mala en sí misma. De hecho, todos necesitamos una para funcionar en sociedad. Pero el problema comienza cuando olvidamos que es una máscara. Cuando confundes tu yo social con tu verdadero yo interior, te conviertes en una proyección. Y entonces, la necesidad de ser aceptado se vuelve una cárcel emocional. Una prisión que no tiene barrotes de hierro, sino de sonrisas falsas, silencios forzados y palabras no dichas. Muchos viven así, ocultando lo que realmente sienten, reprimiendo sus opiniones, exagerando cualidades, bajando la cabeza para no incomodar. Todo en nombre de ser queridos. Pero hay una verdad incómoda que nadie quiere decir. Cuando te esfuerzas demasiado por encajar, dejas de existir. Porque lo que los demás aman no eres tú, sino la versión editada, moldeada y censurada que tú les mostraste. Y esa versión, aunque sea aplaudida, nunca será suficiente para llenar tu alma. Jung lo explicaba así: cuanto más fuerte es la máscara, más débil es el ser. Porque cada vez que finges estar bien, cuando en realidad estás roto, traicionas tu esencia. Cada vez que callas por miedo al rechazo, abandonas a tu verdadero yo. Cada vez que dices sí, cuando quieres gritar no, te vuelves un desconocido para ti mismo. Y aquí ocurre algo devastador. Mientras más te adaptas para ser amado, más te pierdes. Y esa pérdida interna es lo que te lleva a mendigar atención, a sobreexplicarte, a sobreactuar tus emociones, esperando que alguien en algún momento vea más allá de tu máscara. Pero casi nadie lo hace, porque fuiste tú quien la colocó. Entonces, ¿quién eres realmente cuando nadie está mirando? ¿Quién eres cuando no estás intentando gustar, encajar o impresionar? Si no puedes responder a eso, estás viviendo desde la máscara. Y lo más peligroso es que el tiempo pasa y comienzas a confundir tu máscara con tu identidad. Empiezas a creer que tú eres ese personaje accesible, gracioso, disponible, siempre empático, siempre dispuesto. Pero por dentro estás agotado, estás vacío, estás herido. Jung decía que la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino ser quien eres sin miedo a perder. Y ser tú implica riesgos. Implica que algunos se alejen, que no todos te entiendan, que ciertos círculos se cierren, pero es el único camino hacia la paz interior, porque la máscara solo te garantiza una cosa: atención superficial. Pero tú no quieres eso. Tú quieres conexión real. Y para tenerla necesitas bajarte del escenario y atreverte a mostrarte tal como eres, con tus sombras, tus miedos, tu intensidad, tu silencio. Deja de ser lo que los demás esperan. Empieza a ser lo que tu alma necesita. Y si eso significa incomodar, a algunos que así sea. Porque lo más triste no es ser rechazado por ser auténtico. Lo más triste es ser aceptado por algo que no eres. Cuando vives desde la máscara, cada aplauso se siente hueco. Cada elogio va dirigido a tu versión falsa. Y por eso sigues pidiendo más y más atención, como un pozo sin fondo. Pero cuando vives desde tu esencia, cada mirada sincera, cada gracias por ser tú, te llena el alma de verdad. La persona puede ser útil, pero nunca debe reemplazar a tu ser. Es solo un traje, no tu piel. Y cada vez que te humillas por atención, lo haces porque olvidaste quién eres debajo del disfraz. Hoy puede ser el día en que comiences a quitar capa por capa. No tienes que hacerlo de golpe, solo empieza. Respira, di lo que realmente piensas, atrévete a ser incómodo, y si duele, que duela. Porque todo lo que es real atraviesa el dolor antes de llegar a la libertad. El complejo de rechazo, la cárcel invisible, que controla tus relaciones. Carl Jung nos enseñó que gran parte de lo que experimentamos como sufrimiento emocional proviene de complejos psíquicos.
patrones inconscientes que se forman a partir de heridas pasadas y que si no se confrontan terminan dominando nuestra vida. Uno de los más comunes y más devastadores es el complejo de rechazo. Este complejo se activa cada vez que sentimos que no somos suficientes, que nos ignoran, que nos excluyen, y automáticamente nos arrastra a comportamientos desesperados por ser aceptados, incluso al punto de humillarnos por una gota de atención. ¿Te ha pasado que alguien tarda en responderte y ya comienzas a imaginar que hiciste algo mal? Que te desvives por agradar a personas que apenas te valoran, que cambias tu forma de hablar, de vestir, de actuar, solo para encajar en lugares donde claramente no perteneces? Todo eso tiene una raíz, el miedo inconsciente al rechazo, y ese miedo no nació ayer. Seguramente viene desde tu infancia, desde momentos en los que sentiste que no eras suficiente para mamá, para papá, para ese maestro, para ese amigo, para ese primer amor. En lugar de procesar esa herida con conciencia, la enterraste. Pero no desapareció. Se convirtió en un complejo. Y ahora, cada silencio ajeno, cada ausencia, cada no, o incluso un visto sin respuesta, activa ese viejo dolor. Y sin darte cuenta, comienzas a suplicar, a justificar, a perseguir. Pero aquí está lo más peligroso. Cuanto más miedo tienes al rechazo, más lo provocas. Porque el complejo te lleva a actuar desde la carencia, desde la ansiedad, desde la necesidad. Y eso aleja. Jung decía que mientras más niegues una emoción, más poder tendrá sobre ti. Por eso, mientras no reconozcas tu miedo al rechazo, seguirás viviendo para evitarlo. Y vivir para evitar algo es la forma más segura de no vivir en absoluto. El complejo de rechazo te hace dependiente de los demás. Te convence de que tu valor depende de la atención que recibes, que si no responden es porque hiciste algo mal, que si se alejan es porque no mereces amor, y así te vuelves un rehén emocional. Cada mensaje no contestado te duele más de lo que debería. Cada mirada indiferente te hunde. Cada silencio se vuelve una tortura. Y entonces haces lo impensable. Te humillas, te sobreexplicas, regalas tiempo, energía, amor a quien no lo valora, solo para no ser dejado fuera. Pero esa es la trampa, porque cada vez que haces eso, te rechazas tú. Jung creía que la única forma de desactivar un complejo es hacer consciente su existencia y confrontarlo con verdad. Eso significa mirarte al espejo y decir: tengo miedo de no ser amado, tengo miedo de ser olvidado, pero ese miedo no va a decidir por mí. Cuando haces eso, cuando lo nombras, el complejo pierde fuerza. Dejas de actuar en automático, dejas de suplicar, dejas de perseguir y comienzas a recuperar tu dignidad. Aquí viene la parte más transformadora. El rechazo duele, sí, pero no te mata. Lo que te mata es vivir para evitarlo. Cuando te das cuenta de que puedes ser rechazado y aún así estar bien, eres libre. Libre de rogar, libre de humillarte, libre de depender. El amor real, la atención verdadera no se mendigan, se atraen desde un lugar de autenticidad, desde un alma que se honra a sí misma, desde un ser que no necesita probar nada. Si hoy reconoces que estás actuando desde el complejo de rechazo, no te culpes, solo obsérvalo, abrázalo y comienza a caminar hacia una nueva forma de estar en el mundo, una donde tu valor no dependa de la respuesta de nadie, sino del respeto que te das cada día. Porque cuando te eliges a ti, ya no necesitas que nadie más lo haga. La proyección. Quieres lo que no te das a ti mismo. Una de las ideas más poderosas de Carl Jung es que proyectamos en los demás aquello que no reconocemos en nosotros. Todo lo que anhelas, todo lo que admiras, todo lo que te obsesiona, en el fondo, tiene que ver contigo. Así como también aquello que odias, que rechazas, que te hace daño. Cuando te humillas por atención, lo que estás proyectando es una necesidad interna no satisfecha. No estás buscando amor en el otro. Estás gritando por el amor que no te das. No estás pidiendo que te escuchen. Estás pidiendo escucharte.
Y aquí ocurre el autoengaño más profundo. Crees que si esa persona específica te responde, te valora, te ama, entonces vas a sentirte bien. Pero lo que no ves es que ese alguien solo es un espejo. Es el símbolo de una necesidad interna, una necesidad que tú mismo no estás atendiendo. Jung decía que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y cuando niegas que estás vacío por dentro, el inconsciente buscará afuera a alguien que represente aquello que crees necesitar. Pero no lo hace de forma sana. Lo hace desde la urgencia, desde la dependencia, desde la distorsión. Por eso, mientras más quieres que esa persona te dé, más alejada está de darte lo que realmente necesitas, porque no está diseñada para eso, porque nadie lo está. Te obsesionas con esa atención externa porque no has aprendido a darte lo que esperas recibir. ¿Quieres que te valoren? Valórate. ¿Quieres que te prioricen? Empieza tú por ponerte en primer lugar. ¿Quieres que te amen sin condiciones? Entonces, deja de exigirte perfección. Mientras sigas esperando que alguien llene ese vacío interno, seguirás siendo prisionero de tus propias proyecciones. Y aquí está lo más fuerte. Lo que más buscas en el otro es lo que más te niegas a ti mismo. La ternura que suplicas no te la das. El reconocimiento que exiges, tú mismo lo reprimes. El descanso emocional que anhelas, tú mismo te lo niegas, obligándote a demostrar tu valía todo el tiempo. La solución, aunque dolorosa, es clara. Deja de mirar hacia afuera, detente, respira, observa lo que estás intentando conseguir con tanto desespero, y luego, hazte una sola pregunta. ¿Cómo puedo darme yo esto que tanto estoy exigiendo del otro? Esa pregunta, aunque simple, tiene el poder de cambiarte la vida. Jung también decía que la sanación no viene de encontrar respuestas mágicas, sino de hacer conciencia, de integrar, de aceptar. Tú no estás roto, no estás mal, no eres débil, solo estás fragmentado. Estás dividido entre la imagen que das y el amor que necesitas, entre el orgullo que te obliga a resistir y la ternura que te niegas a recibir de ti mismo. Cuando reconoces tus proyecciones, ya no usas a los demás para resolver tu historia. Ya no los culpas por no darte lo que tú no te das. Ya no te arrastras por atención porque comprendes que el primer paso para ser amado es amarte. No con palabras bonitas, no con afirmaciones vacías, sino con actos reales, con presencia, con respeto hacia tu propio proceso. Y algo mágico sucede ahí. Cuando tú te das lo que necesitas, el mundo cambia. No porque los demás se transformen, sino porque tú ya no estás buscando desde la carencia. Ya no necesitas impresionar. Ya no necesitas rogar. Tu energía cambia. Y eso es lo que realmente atrae amor real, la plenitud, la autenticidad, la paz. Así que si hoy te descubres humillándote por atención, no te castigues. Solo mírate con verdad. Abrázate y empieza a cerrar ese círculo vicioso de una vez por todas, porque el día que dejes de pedir y empieces a darte, ese día, por fin, te sentirás completo. El llamado a la integración. Deja de pedir. Empieza a ser Carl Jung. Decía que la libertad interior solo comienza cuando dejas de intentar agradar al mundo y te atreves a convertirte en quien realmente eres. Ese proceso, llamado individuación, no es un lujo para los iluminados. Es una necesidad urgente para todo aquel que vive postergando su esencia por miedo a no ser aceptado. Y si tú eres de los que se arrastran por atención, si constantemente cambias quién eres para no perder a otros, entonces este llamado es para ti. Ya basta de pedir. Es hora de empezar a ser. Cuando vives pidiendo atención, estás desconectado de tu centro. Estás actuando desde una herida, no desde tu integridad. Es como si caminaras con una cuerda en el cuello, entregando el poder de tu existencia a la mirada de los demás. Si me habla, valgo. Si me ignora, me hundo. Eso no es amor. Eso es dependencia emocional disfrazada de cariño. Y Jung fue claro al respecto. Nadie que no haya integrado su sombra puede amar de forma libre. La atención no debería ser algo por lo que luchas.
debería ser la consecuencia natural de tu presencia auténtica. Pero mientras estés hambriento de validación, atraerás relaciones vacías, personas que solo están contigo mientras sigas cumpliendo su expectativa, y eso te agota, te destruye, te vuelve invisible para ti mismo. La verdadera transformación ocurre cuando te das cuenta de que no necesitas demostrar nada, que no tienes que explicar tu valor, que no tienes que rogar amor ni pedir que te elijan. Tú te eliges, tú te reconoces, y cuando haces eso, algo se alinea dentro de ti, algo poderoso. Jung enseñó que el alma humana busca completitud, no perfección, y completitud implica abrazar todo lo que eres, tus luces, tus sombras, tus momentos de debilidad, tus cicatrices. Cuando lo haces, ya no hay urgencia por ser notado, porque tú te ves, tú te afirmas, tú existes sin permiso, pero ese proceso no es cómodo. Requiere que atravieses un umbral, el silencio. Ese vacío incómodo donde no hay me gusta, no hay mensajes, no hay palabras bonitas, solo tú, contigo. Y ahí es donde empieza la revolución, porque es ahí, en ese espacio interno, donde dejas de vivir como una proyección y comienzas a vivir como un alma. ¿Sabes qué ocurre cuando dejas de pedir atención? El mundo no se derrumba. Al contrario, se reorganiza. Las personas que solo te valoraban por lo que dabas desaparecen. Las que estaban por conveniencia se alejan. Pero queda algo mucho más valioso. Tú. Y tú, entero, vales más que 1000 relaciones basadas en la necesidad. Cuando dejas de pedir, empiezas a emitir. Ya no preguntas ¿me amas? Simplemente amas. Ya no suplicas ¿me ves? Simplemente estás presente. Ya no te esfuerzas por ser, simplemente eres. Y ese ser no necesita adornos, filtros ni máscaras. Solo necesita presencia, coherencia y coraje. Porque se necesita coraje para vivir sin mendigar, coraje para cerrar puertas que aún deseas abiertas, coraje para quedarte solo si es necesario, pero en paz, coraje para mirar hacia adentro y decir, no necesito más pruebas, yo soy, yo valgo, yo merezco. La individuación no es un camino fácil, es un proceso que duele porque implica dejar de buscar afuera lo que nunca faltó dentro. Implica enfrentarte a la idea de que muchas de tus relaciones eran solo reflejos de tu inseguridad. Implica reconocer que tú te abandonaste antes que ellos, pero también implica libertad. Y esa libertad es el regalo más grande que puedes darte. Hoy es el día de parar, de dejar de rogar, de dejar de ajustar tu esencia para encajar. Hoy es el día de comenzar a caminar hacia ti, a favor de ti. Con respeto, con verdad, con firmeza. Jung lo dijo claro, solo quien se conoce a sí mismo puede ser libre, y tú mereces esa libertad.